A mí me tocó hablarles un poco de lo que está pasando aquí en el Atlántico, Golfo de México, Veracruz, Banco de Campeche y el Caribe mexicano. Ahí está. Antes que nada, pues agradecer a todas las personas que de alguna manera han trabajado en obtener recursos, en obtener datos y en analizar, porque al final de cuentas mucha de la chamba que les presento no es la mía. Como nos estaba mencionando Blake, realmente esto es una historia que tiene que ver con el estrés térmico. Estos son los Griffith Weeks, es una lástima que no se vean los ejes, pero va de 1985 al 2015, son los mismos niveles que nos estaba presentando, y esto es lo que ha pasado en el área que nos interesa: Golfo de México, lado mexicano, y Mar Caribe. Vemos el rápido incremento de estrés, que ya lo habíamos visto, nos lo han platicado, Andrés también lo mencionó. Vemos que para esta zona, o sea, Golfo de México, Mar Caribe, el último periodo en que realmente no tuvimos señales de estrés, al menos a nivel regional, fue 2012-2013, hace más de 10 años. Y es un poco lo que estaba diciendo Blake hace rato. O sea, realmente estamos en un periodo que a veces hay un estrés bestial, pero a veces hay un estrés que no es nada despreciable. Y obviamente llegamos al 2023, es la ola de calor más intensa que hemos tenido, pero aquí lo que quiero hacer énfasis es esto: el 2024 ha sido el segundo año más intenso de estrés que se ha tenido. ¿Y saben cuál ha sido el tercero? 2025. Estamos en ese momento. Entonces ya no podemos estar hablando de una ola de calor, es un periodo de múltiples años en donde el estrés se ha venido acumulando. Y un poco lo que yo les quiero platicar es lo que hemos visto a nivel de las diferentes corales, de las diferentes especies de coral, cómo han ido viendo su susceptibilidad, porque eso es un tema súper importante en todos los foros que yo he participado, sobre todo cuando comparamos lo del Golfo de México con el Caribe. Y también les voy a mostrar algunos resultados que hemos estado haciendo de un proyecto ya a nivel regional, sobre todo viendo esto en los balances de carbonatos, la capacidad de los arrecifes de ir produciendo hábitat. Entonces, en Puerto Morelos lo que tenemos es este gradiente bastante interesante que va casi de Cancún a Punta Maroma, casi Playa del Carmen, centrado en Puerto Morelos, en donde los círculos muestran los sitios de estudio y el color del círculo es el nivel de estrés. En todos lados hubo un estrés altísimo, pero sin embargo los sitios que están más oscuros centrados son los sitios en donde se alcanzaron los niveles más altos de estrés, superando las 20 semanas de calor o los Griffith Weeks. Hacia arriba y hacia abajo el estrés fue relativamente menor. Lo que pudimos hacer aquí fue mostrar estos sitios varias veces a lo largo de esta ola de calor en 2023 y posterior, y lo que tenemos allá arriba es una representación gráfica de esta ola de calor, que es función de qué tan intenso es y qué tanto dura el estrés, pero nosotros solo vamos a ver en este momento la primera mitad, que es cuando empieza a subir el calor y llega hasta el pico, para ver qué pasó con dos niveles: las colonias estresadas, las que estaban presentando blanqueamiento, y después colonias muertas. Lo que vemos con colonias estresadas de diferentes grupos de corales, que básicamente todos los corales, mientras el estrés aumenta, empiezan a presentar un blanqueamiento severo. Ciertos grupos tenemos 100% de blanqueamiento cuando el estrés llegó a su pico. La mortalidad nos muestra un patrón ligeramente diferente, en donde tenemos dos grandes perdedores hasta este momento, que son las acróporas, las miléporas, que son los corales de fuego, alcanzando mortalidades de más del 40%. Hay lugares en donde básicamente desaparecieron las acróporas, y hay lugares en donde el estrés fue menor, donde no hubo una mortalidad masiva. Sin embargo, si nos movemos a la otra mitad, no se ve mucho, pero la otra mitad de la curva es cuando ya empieza a bajar el calor. Lo que vemos es, solo les voy a presentar colonias muertas. Vemos que las muertas pues siguen muertas, las acróporas, las miléporas. Sin embargo, tenemos un nuevo gran perdedor, que son las agaricias, sobre todo Agaricia tenuifolia. Son corales que resistieron, que estuvieron, digamos, manteniéndose vivas mientras el estrés fue construyéndose, pero no aguantaron, y aunque las condiciones
del mar mejoraron, acabaron muriendo. Y vemos que los corales masivos de otras especies de coral, pues básicamente tuvieron pérdidas mucho menores. Este es el caso, por ejemplo, de las orbicelas, que son uno de los principales constructores en toda la región, donde hubo 100% de blanqueamiento, pero prácticamente muy poca mortalidad. Entonces tenemos tres grandes perdedores, pero ¿qué tienen en común? Básicamente estos grupos de corales tienden a formar grandes parches arrecifales en las zonas someras, tanto en las expuestas, como la cresta y el frontal, acróporas y miléporas, o las agalicias tenuifolias tienden a crecer en grandes parches en la parte posterior hacia la laguna. Es en esta zona en donde nosotros vimos mortalidades en algunas zonas del 100%. Lara y Esmeralda les van a platicar mucho más de lo que vimos con acróporas en esta zona, pero básicamente las implicaciones de esta mortalidad son grandísimas. Y obviamente solo resaltarles, de este lado del lado derecho tenemos una agaricia tenuifolia viva, del lado izquierdo es una agaricia tenuifolia de varias veces muerta, y lo que estamos viendo es esta pérdida gradual de una microestructura. El manchón o la piedra sigue ahí, pero esta microestructura ya se está perdiendo, o incluso ya la hemos perdido en gran parte de estos arrecifes. Y entonces nos movemos al otro caso. Es esta capacidad de los arrecifes de ir acumulando carbonato de calcio, es la principal función o lo que más nos interesa de los corales, y es básicamente un balance entre las capacidades de ir construyendo arrecife y los procesos que lo van erosionando. En este momento, ahora sí tenemos datos de toda el área, bueno, no toda el área, nos falta Tuxpan, pero algún día nos invitarán, Veracruz, Banco de Campeche, Cayo Arenas y más de 70 sitios en el Caribe mexicano. En el Caribe mexicano es interesante porque en algunos lados tenemos la coincidencia del Stony Coral Tissue Disease y el blanqueamiento. De hecho, Jocelyn, un estudiante de mi laboratorio, va a hablar de lo que vimos en Chinchorro más adelante. Para fines prácticos, yo solo voy a estar concentrándome en el blanqueamiento, pero en algunos lados tenemos el efecto combinado de estas dos. Una zona, ahí lo tienen. Abajo es la capacidad de acumular carbonato de calcio de las diferentes especies en el Golfo de México y el Caribe mexicano del lado derecho, y en la parte de arriba, como no se ven mucho las barritas, es antes y después. En la parte de arriba es la tasa relativa de cambio. Lo que vemos en el Caribe mexicano es tristemente que prácticamente todos los corales que son importantes constructores de arrecife tuvieron pérdidas significativas e importantes, superiores al 50%, en su capacidad de acumular carbonato de calcio. En el Golfo de México, por otro lado, son estas solo tres grandes perdedores que les estaba hablando hace rato. Sin embargo, si nosotros vemos el Golfo de México, pues los principales organismos que están generando arrecife en esa zona son corales masivos. Entonces podemos esperar que estos efectos de la mortalidad de acróporas de otros corales no sea tan grave en esa zona, mientras en el Caribe mexicano pues parece ser que sí va a ser muy importante, y es lo que les voy a tratar de mostrar aquí. Aquí tenemos básicamente la relación entre producción y erosión. Todo lo que vean en la parte verde, donde dice net producing, es básicamente arrecifes que están teniendo capacidad activa de ir construyendo arrecife, o sea, los corales, digamos, que siguen haciendo su chamba. Todo lo que está en la parte roja son sitios en donde están en estados netos de degradación, están pues perdiéndose la estructura arrecifal. Así era antes del evento de blanqueamiento de 2023. En el Caribe mexicano teníamos ya el 50% de los sitios estaban en estados netos erosivos. Hay una historia larga de degradación que no podemos ignorar. Sin embargo, teníamos sitios con una producción muy alta, como Limones, y teníamos, pues, la mitad de los sitios seguían estando en una producción relativamente buena. El Golfo de México teníamos más del 80% de los sitios en estados netamente positivos y productivos. Después del evento de blanqueamiento, el Caribe mexicano cambia drásticamente. Tenemos más del 70% de los sitios en estados erosivos, o sea, el 70% de los sitios, al menos los que estudiamos,
En este momento el proceso líder que está operando ahí es la degradación del arrecife. Y solo quedan algunos arrecifes que tienen capacidad de construir, pero no es parecido a lo que había antes. Antes eran mucho más altas estas tasas. Por el contrario, en el Golfo de México seguimos teniendo un alto porcentaje de los arrecifes con estas capacidades de ir generando arrecifes. ¿Y cómo podemos explicar esto? Básicamente tenemos condiciones ambientales diferentes en estas regiones que de alguna manera tienen que estar generando comunidades de corales diferentes, que es un poco lo que les estoy tratando de mostrar en los videos. No voy a ampliar mucho más, pero Ana Molina después va a hablar un trabajo que llevamos haciendo hace como 3 años, en donde básicamente estamos comparando estas regiones tanto en el entorno ambiental en el que ocurren, como su respuesta a los diversos procesos de cambio que hemos tenido, ¿no? Y ya para acabar, nada más recordarles, esto no es 2023, ya es un periodo de estrés que viene operando por lo menos durante hace 3 años. ¿Y qué es lo que pasa? También lo mencionaba Blake hace rato. Lo que estamos viendo es que incluso en los arrecifes donde pudieron resistir y teníamos comunidades coralinas relativamente saludables y no afectadas por el blanqueamiento, están haciéndose mucho más sensibles y no están teniendo la capacidad de resistir, por ejemplo, a brotes de enfermedades. Esto es arrecife de Limones, muchos de ustedes lo conocerán, si no luego lo platicamos, pero estos brotes de enfermedades nos ha tocado verlos, por ejemplo, en Cayo-Arenas, lejos de la mano de Dios, y en algunos otros lados también nos han estado reportando que empieza a haber estos brotes, empiezan a ser más frecuentes las enfermedades, y esto es simplemente una señal, o seguramente es simplemente una señal de que el estrés está operando. Si bien los corales no se están blanqueando, sí están siendo estresados de alguna manera, lo que dice que tenemos que concentrarnos muchísimo en mantener los ojos abiertos, seguir con actividades de monitoreo y seguir entendiendo qué está pasando en nuestros arrecifes. No podemos dejarlo de lado. Gracias.